En esta presentación veremos las proteínas como biomoléculas que son importantísimas en el funcionamiento celular, cumplen diversas funciones y son muy variadas. La utilización de las proteínas en el caso de los animales consiste en que uno ingiere la proteína, la consume, y la proteína es la unión de aminoácidos, ¿no es cierto?, que son unidos por enlace peptídico. Entonces, esta proteína, que uno la consume, pasa a un proceso de digestión. Este proceso de digestión es favorecido por la cocción de los alimentos, por las secreciones gástricas, el ácido clorhídrico que secretamos en el estómago, y por jugos pancreáticos e intestinales que contienen enzimas que cortan esos enlaces peptídicos y obtenemos finalmente aminoácidos libres. ¿Ya? Este proceso de digestión es clave en el caso de los animales porque nosotros, como habíamos comentado en clases anteriores, hay aminoácidos esenciales que no podemos sintetizar y esos los podemos obtener a partir del consumo de proteínas. ¿Ya? Los aminoácidos no esenciales no hay problema porque eso los podemos sintetizar o reciclar a partir de otros aminoácidos. ¿Ya? Pero este proceso de digestión es clave para poder obtener aminoácidos esenciales, que son los que no podemos sintetizar y por lo tanto debemos incorporarlos en la dieta. Los aminoácidos que fueron obtenidos del proceso de digestión son absorbidos en el intestino y luego por la sangre llegan al hígado. En el hígado, esos aminoácidos esenciales y no esenciales pueden ser utilizados para la síntesis de las proteínas propias del hígado. También puede haber interconversión en el caso que necesitemos más de algún tipo de aminoácido, ya se pueden interconvertir. Y primeramente, ¿no es cierto? Como acabo de mencionar, son utilizados para la síntesis de proteínas propias del hígado y el resto es enviado por la sangre nuevamente hacia los distintos órganos y tejidos para que en cada uno de esos lugares se sinteticen las proteínas propias de estos órganos y tejidos. La producción de proteínas en los distintos órganos y tejidos, o la síntesis de estas proteínas, es regulada por la hormona insulina principalmente, también por la hormona del crecimiento y por hormonas tiroideas. Entonces, en el fondo, toda la síntesis proteica es regulada hormonalmente, ¿ya? Por insulina, por la hormona del crecimiento y por las hormonas tiroideas. Es importante mencionar acá que una vez que están cubiertas todas las necesidades, es decir, ya no necesitemos sintetizar más proteínas, el exceso de aminoácidos se destruye. La parte que no es utilizada se elimina mayoritariamente a través de la orina, casi el 90% se elimina en la orina, y también se elimina por las heces y por el sudor. No guardamos proteínas como, por ejemplo, en el caso de los azúcares, que le guardábamos azúcares como glicógeno en el músculo y en el hígado, en el caso de los lípidos, que los guardamos, ¿no es cierto?, como grasa, ¿ya? Acá las proteínas se pierden, se destruyen. En plantas, como son organismos fotosintéticos, son capaces de sintetizar todos los aminoácidos. ¿Ya? Por lo tanto, las plantas no requieren consumir proteínas, ¿no es cierto?, como los animales, porque ellas son capaces de sintetizar todos los aminoácidos. ¿Ya? En las plantas no existe esta división de aminoácidos esenciales y no esenciales, porque ellos, ¿no es cierto?, con la energía luminosa y con distintos minerales que absorben a través de las raíces, pueden sintetizar los aminoácidos. ¿Ya? Y por lo tanto, si cuentan con todos los aminoácidos, también pueden hacer la propia síntesis de proteínas que requieran. Las proteínas tienen distintas funciones y muy variadas. ¿Ya? A diferencia de los azúcares y de los lípidos que tenían básicamente tres funciones, energética, estructural e informática, las proteínas tienen muchas más. ¿Ya? Entonces nosotros consumimos proteínas, una para que nos aporte los distintos aminoácidos esenciales que no podemos sintetizar y además, ¿no es cierto?, esas proteínas que van a ser sintetizadas van a cumplir distintas funciones. ¿Ya? Plástica. La función plástica tiene relación con reponer proteínas que se van destruyendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Que se dice que es por el desgaste diario en situaciones de crecimiento, en el desarrollo, cuando hay heridas, fracturas o quemaduras.
En todas estas situaciones tiene que haber una renovación celular, una síntesis de nuevos tejidos, ¿ya? Pero esos tejidos se sintetizan de una forma muy regulada, ¿ya? Por eso existe la adherencia celular y la organización tisular, ¿ya? Que tiene relación que cuando nosotros, por ejemplo, nos hacemos una herida en la piel, la síntesis del nuevo tejido va a seguir el mismo patrón de la piel. O sea, hay una adherencia celular y una organización tisular específico, ¿ya? Si perdemos tejido de piel, después se reponen proteínas con ese mismo patrón. Si perdemos parte de tejido, por ejemplo, de otro órgano, debe reponerse ese órgano con el mismo patrón de tejido que cuenta ese órgano, ¿ya? Por eso ahí habla de adherencia celular y organización tisular. En el caso de los tumores, ahí se ha perdido un poco la adherencia celular, ¿no es cierto? Porque el tumor, por ejemplo, si vemos algo en la piel, va a observarse como una protuberancia, ¿ya? No va a seguir el patrón, ni la organización típica de ese tejido, ¿ya? Otras funciones de transporte. Las proteínas que tienen función de transporte contribuyen al mantenimiento de equilibrio de los líquidos corporales y transportan algunas sustancias como por ejemplo hierro y oxígeno. Acá una proteína de transporte muy conocida es la hemoglobina, ¿no es cierto?, que va a transportar, bueno, hierro y oxígeno. La función energética es una función que solamente se da cuando hay ausencia o insuficiencia en la ingesta de carbohidratos, ¿ya? O cuando se realiza un consumo de proteínas que supera las necesidades, por ejemplo, en el caso de las dietas proteicas, que están muy de moda. Pero el fenómeno de utilizar las proteínas con fines energéticos es muy costoso para el organismo. Implica una sobrecarga de trabajo para algunos órganos y sistemas, ¿ya? Especialmente a nivel de riñón. Entonces, por eso no se recomienda mucho estas dietas proteicas, ¿ya? Pero si, por ejemplo, estamos en un ayuno prolongado, obviamente vamos a tener que recurrir a las proteínas para obtener energía. Entonces, en ese sentido, se habla de la función energética que tendrían las proteínas en ciertas situaciones, ¿ya? Otra función es del plegamiento correcto de otras proteínas, ¿ya? Como las proteínas chaperonas, chaperoninas también se llaman, HSP, ¿ya? O Heat Shock Protein. ¿Ya? Más adelante las vamos a ver. Estas proteínas son bien interesantes porque hay situaciones en donde las proteínas pierden su forma, ¿ya? Su plegamiento, que es una forma estructural que adquieren las proteínas, una configuración estructural, ¿sí? O conformación estructural. Entonces, cuando pierden ese plegamiento, hay otras proteínas que ayudan a las que han perdido el plegamiento a establecer un nuevo plegamiento para que sigan siendo funcionales, ¿ya? Entonces, estas proteínas que ayudan al plegamiento correcto de otras son las proteínas chaperonas, chaperoninas o HSP. Después están las proteínas de defensa que protegen al organismo. Están los anticuerpos, ¿no es cierto? Inmunoglobulinas de la fracción gamma globulínica de la sangre, los interferones que participan en inhibir la proliferación de virus en células infectadas, ¿ya? Inducen resistencia a la infección viral en las células, el fibrinógeno, ¿ya? De la sangre, que es importante en el proceso de coagulación, ¿ya? En el fondo es cuando se forman nuestras costritas, que en el fondo ese fibrinógeno, esa costra que formamos, actúa como un parche, ¿no es cierto?, para evitar que el tejido que está dañado siga estando expuesto a distintas infecciones. Entonces, esa costrita en el fondo es como un parche biológico de fibrinógeno. Otra función es proteínas como factores de crecimiento. ¿Ya? Estas proteínas estimulan el crecimiento y la división celular. ¿Ya? Entonces aquí tenemos unas proteínas que actúan como hormonas, la hormona del crecimiento, factor de crecimiento derivado de plaquetas. También existen otras proteínas que en sí son hormonas, ¿ya? Y se sintetizan en un tejido en particular, en una célula, y tienen acción en otro, ¿ya? Por ejemplo, la insulina es una proteína hormonal. También están las proteínas estructurales, ¿ya? El citoesqueleto y los tejidos a los que confieren apoyo estructural, ¿ya? Estas proteínas en el fondo nos dan sostén a algunos tejidos, ¿ya? Ahí tenemos el colágeno, la elastina que está presente en el tejido conectivo de vertebrados,
las queratinas de la piel, el pelo, la uña, la expertina, que está en las membranas de los eritrocitos. Otra función es contráctiles, ¿ya? Las proteínas contráctiles modifican su forma, posibilitando el desplazamiento o la contracción o la relajación, ¿ya? Porque tienen un sistema de movilidad, ¿ya? Se habla de un mecanismo de motilidad, ¿ya? Que se desplazan y en el fondo eso genera contracción o relajación. Acá las proteínas más conocidas son las proteínas del grupo de la actina y la miosina. Otra función de las proteínas es como receptoras. Las proteínas receptoras se localizan en membrana plasmática, también en membrana de otros organelos, ¿ya? Son las encargadas de captar las señales externas o simplemente inspeccionar el medio para provocar alguna respuesta. Comentábamos en algún momento que pueden estar estas proteínas receptoras unidas a azúcares. Casi todos los neurotransmisores y la mayoría de las hormonas y algunos medicamentos funcionan debido a la presencia de estas proteínas receptoras. Después está el grupo de las proteínas de transferencia de electrones que son muy importantes. Son proteínas que están integradas en la membrana de mitocondrias y de cloroplastos, ¿ya? Se llaman proteínas integrales de membrana en mitocondrias y cloroplastos. Están incrustadas en las membranas y tienen la función de transporte de electrones para el aprovechamiento de energía. En el fondo participan en procesos de síntesis de ATP. Y por último, están las proteínas catalíticas o enzimas. Estas proteínas permiten aumentar la velocidad de las reacciones metabólicas, que ese fue un salto en la evolución muy importante, porque procesos que podían durar mucho tiempo se acortaron debido a la presencia de estas enzimas, que aumentan la velocidad de las reacciones. Dentro de este grupo, ¿no es cierto? Dentro de las enzimas podemos decir que es un grupo muy variado, se encuentran dentro de las células en una gran cantidad, ¿ya? Y son como muy variadas, con distintas funciones, en el fondo para satisfacer adecuadamente las necesidades celulares. Vamos a ver los niveles estructurales que presentan las proteínas. ¿Y por qué vemos esto? Porque las proteínas son funcionales solo cuando logran establecer todos sus niveles estructurales. Entonces, por eso es importante estudiar esta parte. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. Una secuencia de aminoácidos que están unidos por medio de enlace peptídico. Esa es la estructura primaria. Aquí la proteína no tiene función aún. ¿Ya? Después igual vamos a ir viendo en más detalle cada uno de estos niveles estructurales. Pero en la estructura primaria, la proteína no tiene función y es solo una secuencia de aminoácidos unidos por enlace peptídico. La estructura secundaria, aquí ya hay un plegamiento básico de la molécula. ¿Ya? Entonces puede ser hoja plegada, alfa hélice o giros. ¿Ya? Y acá esta estructura secundaria es mantenida por puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. La estructura terciaria ya es una estructura tridimensional donde se sobreenrolla la molécula, ¿ya? Sobre sí misma. O sea, podemos tener una alfa que además se sobreenrolló, ¿ya? Esta es la estructura terciaria y está estabilizada por enlaces de tipo covalente y no covalente. Las proteínas que tienen una subunidad ya son funcionales cuando cuentan con estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria es la asociación de subunidades, ¿ya? Entonces acá puede haber una cadena polipeptídica o una proteína o parte de una proteína y otra cadena polipeptídica o subunidad y se unen para ser funcionales, ¿ya? O sea, es una proteína que no solo tiene una cadena polipeptídica, sino que dos, puede tener 3, 4 o más cadenas polipeptídicas, pero para que pueda ser funcional esa proteína deben unirse todas esas cadenas polipeptídicas, asociarse cada una de las subunidades, ¿ya? Acá, por ejemplo, aparecen dos subunidades. Y esta estructura cuaternaria es mantenida también por enlaces covalentes y no covalentes que vamos a estudiar más adelante.
Estructura cuaternaria la tienen algunas proteínas y solo son funcionales esas proteínas cuando se asocian todas estas subunidades. La estructura primaria, que en el fondo es la secuencia de aminoácidos de una proteína, está determinada en el DNA. ¿Ya? No, siempre que se requiera sintetizar una proteína, del DNA sale la información que se transcribe a RNA y luego ese RNA se traduce en una proteína. ¿Ya? Hoy la mayor parte de las estructuras primarias de proteínas se determinan a partir de la secuencia de nucleótidos en el genoma. ¿Ya? O sea, hay que ver cuáles son los nucleótidos que conforman la proteína. Es mucho más fácil trabajar con los nucleótidos que trabajar con proteínas. Si uno quisiera hacerlo a partir de una proteína, determinar su secuencia, la verdad es que es muy engorroso, muy caro, se demora mucho. En cambio, todas estas técnicas del DNA son mucho más rápidas en laboratorio. Técnicamente, la secuenciación de los ácidos nucleicos, en particular del DNA, es más sencillo y más barato que la de proteínas. Estando al alcance de cualquier laboratorio, es lo que se conoce como bioinformática. Y como habíamos dicho, es una secuencia de aminoácidos que es mantenida por el enlace peptídico. Estos aminoácidos se unen por medio de enlace peptídico. Entonces la proteína va a tener un extremo amino, los aminoácidos, y un extremo carboxílico. Se habla de un extremo amino terminal o N-terminal y un extremo carboxílico terminal o C-terminal. Entonces volvemos a repetir que estos aminoácidos se unen por medio de enlace peptídico. Y como habíamos visto en péptidos, ¿ya? El enlace peptídico se establece entre el extremo carboxílico de un aminoácido y el extremo amino del otro aminoácido. Se pierde una molécula de agua y, ¿no es cierto?, se forma este enlace peptídico, que es un enlace simple, pero es más cortito que un enlace simple normal y es rígido, no gira. Eso es una de las características más importantes, ¿ya? Que es un tipo de enlace rígido. La estructura secundaria es mantenida por puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, como ya habíamos comentado anteriormente. ¿Ya? Y en esta estructura secundaria se forman los plegamientos, ¿no es cierto?, de hélice o alfa hélice, lámina beta, ¿ya? Y los puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos nitrogenados, ¿no es cierto?, del enlace peptídico y el grupo carbonilo del enlace peptídico. ¿Ya? Entonces, al momento en que va girando la hélice, van quedando en contacto estos grupos. Lo mismo sucede en las láminas. ¿Ya? Quedan en contacto en estas láminas paralelas, quedan en contacto estos nitrógenos junto con el grupo carbonilo y se forma ese enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno. Ya vimos cómo se mantienen estas estructuras alfa hélice, lámina beta y los giros que no los vimos pero son más sencillos. Esos tres tipos de estructuras. Pero cómo se establecen esas estructuras, las alfa hélice, las láminas beta, los giros. Se establecen por la rotación de los enlaces adyacentes al peptídico. Dijimos en un momento que el enlace peptídico es rígido, no gira. ¿Ya? Por lo tanto, esos plegamientos de alfa hélice, lámina beta o giros se debe a la rotación de los enlaces adyacentes al peptídico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos este enlace que está formado entre el carbono alfa de este primer aminoácido y el carbono del grupo carbonilo, ¿ya? O carbono del enlace peptídico. Ahí hay un enlace y ese enlace cuando gira forma un ángulo de conformación que se denomina psi. ¿Ya? Entonces, ese ángulo de conformación es psi. Y el otro enlace que gira es el que está formado por el nitrógeno del enlace peptídico y el carbono alfa del siguiente aminoácido. Entonces, el giro de ese enlace, este enlace, va a generar un ángulo de conformación que se conoce como phi. Pero no todas las configuraciones de estos ángulos phi y psi están permitidos. ¿Ya? Estos ángulos de conformación van a depender del tipo de aminoácidos que estén en la estructura. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la cadena lateral de los aminoácidos es la que va a afectar
esa rotación del enlace y por lo tanto la formación del ángulo de conformación, phi o psi. ¿Ya? Si tenemos una cadena lateral muy grande, muy voluminosa, como por ejemplo de un aminoácido aromático, va a ser más difícil que pueda rotar ese enlace, pero si tenemos por ejemplo alanina, que en su cadena lateral tiene solo un grupo metilo, quizás ese aminoácido es más fácil que gire. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que no todas las configuraciones de phi y psi están permitidas. ¿Ya? Va a depender del impedimento estérico que presenten las cadenas laterales de los aminoácidos. Entonces, de acuerdo a esto que les estoy comentando acá, es que Chow y Fasman definieron una propensión estructural. ¿Ya? ¿Qué significa? Que van a haber aminoácidos que van a estabilizar cierto tipo de estructura, otros la van a desestabilizar y otros le da lo mismo estar o no en la estructura. En este caso, estamos hablando de estructura secundaria. Entonces, por ejemplo, en el caso de la alfa hélice, alanina es un aminoácido que estabiliza la estructura alfa hélice. ¿Ya? Prolina la desestabiliza. Y arginina le da lo mismo estar o no. De hecho, arginina es indiferente a las tres estructuras, o sea, puede encontrarse en los tres tipos de estructuras, en las alfa hélices, en la lámina beta o en los giros. En el caso de beta lámina, ¿ya? Por ejemplo, la isoleucina estabiliza la lámina beta. ¿Ya? Alalina y prolina la desestabiliza. ¿Ya? Y por ejemplo, en giros, prolina estabiliza ese tipo de estructura y alanina la desestabiliza. ¿Ya? Y como les había comentado, arginina les da lo mismo, está en cualquiera de las tres estructuras. ¿Ya? Y acá tenemos el gráfico de Ramachandran o diagrama de Ramachandran, que era un bioquímico hindú, que lo que hizo fue establecer los ángulos que pueden adoptar ciertos aminoácidos y que van a definir un tipo de estructura. ¿Ya? Por ejemplo, las proteínas que tienen estructura alfa hélice tienen ángulos psi negativos y phi negativos, ¿ya? O con giro hacia la izquierda. Y en el caso de las proteínas que tienen estructura como con lámina beta, el ángulo psi es positivo y el phi es negativo. Entonces, con este tipo de gráfico, analizando cada uno de los aminoácidos y viendo los ángulos de conformación, podían establecer los tipos de estructuras que iban a tener algunas cadenas polipeptídicas. ¿Ya? Acá está también el hélice con giro a la izquierda, ¿ya? Donde los dos ángulos phi y psi son positivos. Y acá hay una representación de una estructura alfa hélice, ¿ya? Donde los dos ángulos de conformación son negativos, phi y psi son negativos, ¿ya? Y se forma una hélice. ¿Ya? Estas son representaciones de la molécula. Y acá podemos observar también los puentes de hidrógeno que se establecen entre el nitrógeno, ¿no es cierto?, de un enlace peptídico y el grupo carbonilo de otro enlace peptídico. Son los que mantienen esta estructura secundaria, que en este caso es hélice, porque los ángulos de conformación, ¿ya?, hacen que esta molécula se pliegue como alfa hélice. Y acá hay una representación de la estructura beta o lámina, donde phi es negativo y psi era positivo. ¿Ya? Y aquí más que nada ver un giro beta, ¿ya?, donde podemos observar que es como una estructura al azar, un plegamiento al azar, no tan definido como la hélice y la lámina, y también podemos observar cómo se establece el puente de hidrógeno, que son los enlaces que mantienen estas estructuras secundarias. ¿Ya? Entonces, las estructuras secundarias de alfa hélice, de lámina beta o de giros, se da por los ángulos de conformación que se forman, y esas estructuras, la hélice, la lámina, la beta, se mantienen así como lámina y beta por puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. La estructura terciaria, que es un sobreenrollamiento de la molécula, ¿no es cierto? Ya pasamos por la primaria, que es la secuencia de aminoácidos, la secundaria, que ahí tenemos la hélice, las láminas, los giros, y la terciaria, que es el sobreenrollamiento de esas estructuras secundarias. Se mantiene esta estructura terciaria por fuerzas o enlaces no covalentes, donde está el efecto hidrofóbico,
los enlaces o puentes de hidrógeno, las interacciones iónicas o salinas, o puentes salinos también, y las fuerzas de Van der Waals. Y dentro de las fuerzas covalentes o enlaces covalentes está el disulfuro y el enlace amida. El efecto hidrofóbico, que es un tipo de fuerza no covalente, se da porque los aminoácidos que forman una proteína, especialmente en el caso de las proteínas que van a tener una estructura globular, pueden ser polares o apolares. ¿Ya? Si son apolares, ¿ya? Estos residuos o aminoácidos hidrofóbicos apolares se van a localizar en el interior de la molécula. Y en el caso de los aminoácidos polares o residuos polares, se localizan por fuera de la molécula en contacto con el solvente, que los medios en los cuales se encuentran estas proteínas son medios acuosos. Entonces los polares se van a localizar en la superficie de estas proteínas en contacto con el solvente acuoso. Los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, que también son fuerzas no covalentes, que se dan en estructura secundaria y se vuelven a dar ahora en estructura terciaria, se van a establecer o se van a formar entre grupos peptídicos. ¿Ya? Por ejemplo, entre el grupo carbonilo de un enlace peptídico y el grupo amino del otro enlace peptídico. Igual a lo que vimos en puentes de hidrógeno en estructura secundaria. Pero además se dan otras interacciones por puentes de hidrógeno, las que se pueden dar entre aminoácidos, cadenas laterales de aminoácidos, como hidroxiaminoácidos, ya que en su cadena lateral tienen un grupo hidroxilo, y el grupo carbonilo del enlace peptídico. O también se pueden dar entre cadenas laterales estos puentes de hidrógeno, ¿ya? Cadenas laterales de aminoácidos. Por ejemplo, los hidroxiaminoácidos con aminoácidos que son aminas. ¿Ya? Entonces ahí se dan esos puentes de hidrógeno, ¿ya? Lo que está ahí en amarillito, representado como en amarillo, ¿ya? En esta estructura terciaria. El otro tipo de enlace no covalente o fuerza no covalente son los enlaces salinos o iónicos o puentes salinos, puentes iónicos. Y eso se van a dar entre aminoácidos que presentan carga. Entonces ahí tenemos lisina, arginina, histidina, que a pH fisiológico, se recuerdan que vimos que presentan carga positiva, y los aminoácidos, ácido aspartico y ácido glutámico, que a pH fisiológico tienen carga negativa. Entonces, como tienen cargas opuestas, ahí se va a producir una unión iónica o un enlace iónico. Las fuerzas de Van der Waals se da en moléculas apolares, ¿ya? Es característica de moléculas apolares. Entonces acá principalmente van a estar interactuando aminoácidos apolares. Y ahí lo que va a ocurrir es que el movimiento de electrones va a producir desequilibrios en la distribución electrónica, generando polos positivos y negativos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una molécula apolar, diatómica, sin momento dipolar. Pero va a haber un momento en donde la nube electrónica se va a desplazar, ¿no es cierto?, hacia un sector y va a cargar positivamente ese sector de la molécula. ¿Ya? Y la otra va a quedar negativa. ¿Ya? Se produce una distorsión de la nube electrónica, generando átomos con diferente electronegatividad. ¿Ya? Entonces, como se están generando estos polos, va a haber interacción entre ellos, se van a atraer esos polos negativos y positivos, se atraen. ¿Ya? Por eso se dice que a mayor cantidad de electrones en la molécula, mayor podría ser la polarización de la molécula y por lo tanto mayor la fuerza de Van der Waals. ¿Ya? Entonces recuerden, hay una distorsión momentánea de la nube electrónica que va a producir un dipolo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, va a quedar positivo en el lado, negativo en el otro. Lo mismo está ocurriendo con otra molécula y van a interactuar entre sí por diferencia de polaridad, ¿ya? O de carga. Y los enlaces covalentes que se dan en esta estructura terciaria se pueden deber a puentes disulfuro, que ya habíamos comentado también cuando vimos aminoácidos, que aquí la cisteína es la que forma puentes disulfuro. ¿Ya? Entonces, si tenemos una cisteína y queda en contacto con otra cisteína, pueden formar esos puentes disulfuros entre ellas. ¿Ya? Ahí hay una representación, ¿ya? Y es el puente disulfuro. Entonces se da entre cisteínas que quedan cercanas, se pueden interactuar entre sí por medio de un puente disulfuro. Este es un tipo de enlace covalente. Y el otro tipo de enlace covalente que se puede dar en estructura terciaria es el enlace amida.
y ese se va a formar entre aminoácidos dicarboxílicos, como el ácido aspartico y el ácido glutámico, y la lisina. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el grupo carboxílico de uno de los aminoácidos dicarboxílicos y el grupo amino de la lisina que va a formar este enlace amida. Si se dan cuenta, lo que estamos viendo acá es lo mismo que el enlace peptídico. Bueno, uno habla de enlace peptídico cuando lo que se unen son el extremo amino del aminoácido con el extremo carboxílico de otro aminoácido. ¿Ya? Pero en el caso del enlace amida que se da en estructura terciaria, ese se establece entre cadenas laterales. ¿Ya? Entonces ahí se hace la diferencia. ¿Ya? En el fondo es el mismo tipo de enlace, pero se llama peptídico cuando une extremo carboxílico de un aminoácido con extremo amino de otro. ¿Ya? Por ejemplo, se une este extremo carboxílico de un aminoácido con el extremo amino de otro, para formar una secuencia de aminoácidos en estructura primaria. Ese es enlace peptídico. Pero enlace amida es cuando lo que se une son las cadenas laterales de estos aminoácidos dicarboxílicos con la lisina. Y acá hay una representación de la mayoría de las interacciones que se pueden dar en estructura terciaria. Por ejemplo, las interacciones hidrofóbicas, ¿ya? Que se dan con aminoácidos de cadenas laterales apolares que van a tender a juntarse, ¿no es cierto? Acá también interacciones hidrofóbicas, ¿ya? El puente salino, ¿ya? Entre aminoácidos con carga positiva y con carga negativa, ¿ya? Puentes de hidrógeno entre cadenas laterales, puente disulfuro, ¿ya? Ahí hay varias interacciones. ¿Ya? Y acá observamos la estructura terciaria de la mioglobina, ¿ya? Que si bien tiene un alto contenido de alfa hélice, va a plegarse como una proteína globular. Acá tenemos la estructura terciaria de un citocromo C, que si bien tiene también alfa hélice, estas se van a plegar de tal manera de quedar como paralelas entre sí. ¿Ya? Muchas veces a este tipo de estructura se le llama estructura fibrilar fibrosa. Y acá tenemos otro esquema de una proteína globular que en este caso está formada por estructuras lámina beta. Acá tenemos otra proteína, la porina, que tiene muchas estructuras de lámina beta. También por acá, por detrás se pueden observar unas alfa, giros, ¿ya? Y forma como un poro. Entonces el plegamiento que está adquiriendo esta estructura es como un poro, que va a tener relación con la función también que va a cumplir la proteína. Y acá tenemos una proteína, la INTR, que es una proteína regulatoria, que tiene una mezcla de las tres estructuras, como pueden observar. Tiene alfa, lámina y bastante giro. ¿Ya? Y ahí también formaría como una estructura más bien globular, ¿ya? Pero con una mezcla de alfa, lámina y giros. Y acá observamos el fibrinógeno, que es una proteína fibrosa con un alto contenido de alfa hélice, pero también tiene láminas y giros, ¿ya? Y se habla de fibrosa porque es más bien alargada. Y en estructura cuaternaria, que aquí ya es la unión de distintas subunidades para formar una proteína, acá también se dan las mismas fuerzas que vimos en estructura terciaria, así que no las vamos a volver a repetir, ¿ya? Pero se dan las no covalentes, ¿no es cierto? Contacto hidrofóbico, efecto hidrofóbico, los puentes de hidrógeno, los puentes salinos, las fuerzas de Van der Waals, y dentro de las no covalentes están los enlaces disulfuro y los enlaces aminas, ¿ya? Entonces las mismas fuerzas que se dan en estructura terciaria se dan también en estructura cuaternaria, pero acá es con el propósito de unir subunidades. Y acá podemos observar una proteína que tiene 4 subunidades. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Aparecen como en distinto color, ¿no es cierto? Verde, calipso, azul, celeste. ¿Ya? Entonces son 4 subunidades que se unen para que pueda formarse la proteína hemoglobina, que solo cuando están las 4 unidas es funcional. ¿Ya? Cuando hablamos de proteínas que tienen más de una subunidad, por ejemplo esta que tiene 4, se habla de un oligómero. ¿Ya? Si tiene una subunidad, que ya en estructura terciaria son funcionales, uno habla de monómeros.
pero si tiene más de una subunidad o cadena polipeptídica, por ejemplo, tiene 2, uno dice que es un dímero. Si tiene 3, es un trímero. Si tiene 4, es un tetrámero, ¿ya? En general, todas las que tienen más de una subunidad son proteínas oligoméricas. Y esas proteínas oligoméricas, para que puedan ser funcionales, deben unirse cada una de sus subunidades en estructura cuaternaria. Acá vemos otra representación de la concanavalina A, que se dice que es un homotetrámero, ¿ya? Tetrámero porque tiene 4 subunidades, ¿ya? Amarillo, verde, calipso, azul. Y homotetrámero porque las 4 subunidades son similares, ¿ya? Y el plegamiento o ensamblamiento de proteínas tiene relación, ¿no es cierto?, con que las proteínas adquieran todos estos niveles estructurales que acabamos de ver, ¿ya? Una proteína recién sintetizada solo posee estructura primaria y para que sea plenamente funcional debe plegarse correctamente en una forma tridimensional única. Entonces, este plegamiento, es decir, la adquisición de todos los niveles estructurales, puede hacerlo la proteína por sí sola, lo que se denomina autoensamblamiento, ¿ya? Entonces, la proteína ahí se pliega sin ninguna otra ayuda. Pero también puede ser ayudada por otras proteínas y eso se conoce como ensamblamiento dirigido, ¿ya? Entonces, la proteína se pliega gracias a la acción de otras proteínas. ¿Cuáles son esas proteínas? Las que ayudan a plegarse a otras correctamente. Son las proteínas tutoras o chaperonas, chaperoninas o también denominadas HSP, Heat Shock Proteins, ¿ya? Hay varios tipos, está la HCP70, la HP60, la HCP10, pero en todas se dice que son dependientes de ATP. ¿Cómo actúan esta proteína? ¿Ya? Entonces, si hay una proteína desplegada o desnaturalizada, que después vamos a ver bien ese concepto de desnaturalizada, que en el fondo es una proteína que no tiene su forma estructural definida, esta proteína se va a introducir dentro de las chaperonas, ¿ya? Que siempre actúan de a dos, como yo les decía. Y con gasto de ATP, estas proteínas vuelven a formar la estructura nativa, ¿ya? O la estructura de la proteína plegada. Entonces, así más o menos el mecanismo de acción de las chaperonas o chaperoninas, que ayudan a otras proteínas a plegarse correctamente. Tradicionalmente se ha dicho que una proteína es funcional cuando logra establecer todos sus niveles estructurales, ¿ya? Y de hecho, en estudios de bioinformática se ha establecido que algunos cambios conformacionales, es decir, cambios en sus niveles estructurales, puede producir algunas patologías. Un ejemplo son enfermedades causadas por prión, ¿ya? PRP es una glucoproteína. Esta glucoproteína genera encefalopatías espongiformes transmisibles, ¿ya? Lo que, dicho de otras palabras, son enfermedades neurodegenerativas mortales, ¿ya? Y esto ocurre por el depósito de agregados proteínicos insolubles en células neuronales, ¿ya? Esto se observó mucho en ovejas, en ganado, y en humanos esta enfermedad recibe el nombre de Creutzfeldt-Jakob, ¿ya? Esto en algún momento se prohibió, por ejemplo, el consumo de cerebro de animales, ¿ya? Especialmente de vacuno, porque podía transmitir esta enfermedad, ¿ya? A través de esta proteína que, como les dije, se deposita en células neuronales. También se dice que el Alzheimer se produce debido a un problema con proteínas, ¿ya? Debido al plegamiento erróneo de una proteína que está en tejido cerebral en seres humanos, ¿ya? Esta proteína es un amiloide alfa que es soluble. Esta proteína empieza a disminuir y empieza a aumentar uno que es insoluble, ¿ya? Debido a que deja de ser soluble esta proteína porque empieza a plegarse erróneamente. Además de que las proteínas deben plegarse correctamente para ser funcional, existen modificaciones posttraduccionales, que es agregar algún grupo químico a la proteína y ese grupo químico le va a dar funcionalidad a la proteína. Por ejemplo, la fosforilación, que acá se agregan grupos fosfatos en los aminoácidos serina y treonina, que eran hidroxiaminoácidos, y en tirosina. ¿Ya? Se cambian esos grupos hidroxilos que están originalmente en estos aminoácidos, cuando están presentes en algunas proteínas,
y se cambian, como les digo, esos grupos hidroxilos por grupos fosfato. Esto es muy común en proteínas que son activadas por fosforilación. ¿Ya? Entonces, cuando se fosforila, esas proteínas se activan y cumplen función de enzimas. Existe otra modificación que es la acilación o miristilación, que es cuando se agrega un ácido mirístico al extremo N-terminal de la glicina. ¿Ya? Entonces, esto es una proteína que en su extremo terminal tiene una glicina y se agrega este ácido mirístico. Y eso hace que la proteína se pueda autoensamblar, ¿ya? O plegarse por sí sola. Es común en estructuras supramoleculares, en la estructura cuaternaria de partículas víricas. Otra modificación posttraduccional es la prenilación. Este es un grupo prenilo que se empiezan a unir, ¿ya? 2 o 3 grupos prenilos a la cadena lateral de la cisteína. Y esto le ocurre a proteínas que participan en traducción de señales. ¿Ya? Es importante saber que muchos de los procesos que ocurren a nivel celular se deben a que empiezan a traducirse señales que llevan finalmente a que ocurra una función determinada o un proceso determinado a nivel celular. Bueno, en esa traducción de señales participan estas proteínas que tienen esta prenilación. También está la N-glicosilación, que es agregar un azúcar a una asparragina. ¿Ya? Por lo general se da que hay una secuencia de aminoácidos que es, ¿no es cierto?, asparragina, prolina, serina, o puede ser asparragina, treonina, prolina. ¿Ya? Son secuencias de consenso. Cuando están esas secuencias, a la cadena lateral de la asparragina se une un azúcar. Y esta glicosilación es común encontrarla en proteínas receptoras de membrana. La ubiquitinación o unión covalente a ubiquitina también es otra modificación traduccional. La ubiquitina es una pequeña proteína que se une a la cadena lateral de las lisinas. ¿Ya? Ahí se une una ubiquitina o pueden unirse varias ubiquitinas. ¿Ya? Pero esta proteína o la ubiquitinación, ¿no es cierto?, cuando se une a las cadenas laterales de lisina, lo que hace en el fondo es marcar esa proteína para que vaya a su degradación. La amidación también es agregar un grupo amino al extremo carboxílico, en este caso de un péptido, que es la hormona liberadora de la tirotropina. ¿Ya? Solo así, con la incorporación de este grupo amino en el extremo carboxílico de este péptido, solo así esta hormona puede ser funcional. ¿Ya? Y por último, la gamma carboxilación del glutamato, que ocurre, ¿no es cierto?, en proteínas que participan en procesos de coagulación sanguínea. ¿Ya? Como por ejemplo la protrombina, factores 7, 9, 10, las proteínas C, S, Z. ¿Ya? Todas estas participan en general como factores de coagulación. Y aquí lo que ocurre es que se agrega un grupo carboxílico a la cadena lateral de un glutamato. ¿Ya? Se habla de una gamma carboxilación. Y este proceso es dependiente de vitamina K. Vamos a estudiar también las propiedades químicas de las proteínas. Lo primero que hay que tener en claro es en qué consiste el proceso de desnaturalización de las proteínas. ¿Ya? La desnaturalización de una proteína es la pérdida de todas las estructuras de orden superior, es decir, estructura secundaria, terciaria, cuaternaria. Solo queda la proteína con estructura primaria. Por eso se dice que es un polímero estadístico, que en el fondo no cumple ninguna función, ¿ya? Porque la estructura primaria no tiene función, y para lo único que podría servir es para sacar información. ¿Ya? Cuántos aminoácidos la constituyen, qué tipo de aminoácidos son. ¿Ya? Entonces, por eso se habla de un polímero estadístico, porque si queda estructura primaria no tiene función. Además, uno cuando tiene desnaturalización de proteína, lo que observa es que disminuye drásticamente la solubilidad de la proteína. ¿Ya? Muchas veces precipita, es decir, se alteran sus propiedades hidrodinámicas. Y, como ya hemos mencionado, pierde toda función biológica. Entonces, acá hay un ejemplo. Acá está la proteína que está en su forma nativa.
¿ya? Que es cuando está con todos sus niveles estructurales establecidos, es decir, plegada correctamente, ¿ya? Y a través de un proceso de desnaturalización pierde esa estructura, ¿ya? La desnaturalización es reversible, ¿ya? Puede ser reversible. ¿Mm? Todo depende también de la intensidad del agente desnaturalizante, es decir, qué tan fuerte es, por ejemplo, la temperatura, ¿ya? Si sometemos una proteína a 100 grados Celsius, lo más probable es que se desnaturalice, ¿ya? Entonces depende de la intensidad y del tiempo de aplicación, ¿ya? Si la sometemos a 100 grados Celsius durante una hora, lo más probable es que este proceso sea irreversible, ¿ya? No se destruya la proteína. Pero si aplicamos, por ejemplo, una temperatura de 40 grados Celsius y por unos segundos, este proceso puede ser reversible. La desnaturalización de una proteína es un proceso cooperativo. ¿Qué significa? Entonces veamos este gráfico. Acá tenemos el aumento de temperatura, están en unidades arbitrarias, entonces lo que quiere decir es que se están aumentando 2 grados, por ejemplo, partiendo de 37. ¿Ya? Se aumentan 2 grados, 2 más, 2 más. ¿Ya? Y lo que se mide es la viscosidad. ¿Por qué? Porque las proteínas cuando se desnaturalizan, bueno, pierden sus niveles estructurales y se vuelven viscosas, ¿ya? Yo creo que todos hemos visto cuando calentamos huevo, ¿no es cierto? Al principio la clara, que es proteína, es como blandita, como gelatinosa, pero una vez que uno la hierve o la fríe, se vuelve dura, más compacta, ¿ya? Eso implica que aumentó su viscosidad. Entonces, si uno observa este gráfico, lo que ve acá es una sigmoidea. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de desnaturalización es cooperativo, ¿ya? Cuando veamos una sigmoidea en el ámbito biológico, estamos hablando de un proceso cooperativo, ¿ya? ¿Y en qué consiste esto? En que el efecto de la temperatura empieza de a poco a observarse en la molécula, ¿ya? Y llega un momento en donde se dispara el proceso, ¿ya? Entonces, si lo analizamos, la temperatura lo primero que corta son puentes de hidrógeno, ¿ya? En las proteínas. Entonces, si nosotros nos imaginamos una proteína como una madeja de lana y la temperatura como una tijera, la temperatura lo que haría es cortar por fuera, ¿no es cierto?, los puentes de hidrógeno, ¿ya? Las hebras de esta madeja de lana, y al ir cortando se va abriendo la madeja, ¿ya? Entonces va a quedar una zona mayor de exposición y por lo tanto ahí la temperatura va a ejercer un mayor efecto cortando más puentes de hidrógeno, ¿ya? Y así sucesivamente hasta que llega un momento en donde la madeja, ¿no es cierto?, se abre completamente y ahí la temperatura corta todos los puentes de hidrógeno que pudiesen todavía quedar, ¿ya? Entonces eso sería como una explicación coloquial del proceso de desnaturalización, que es un proceso cooperativo. Los agentes desnaturalizantes pueden ser físicos, como el calor, las radiaciones, o químicos, que en el caso de los agentes químicos son todos los que rompen interacciones o enlaces presentes en la estructura nativa de la proteína, ¿ya? Entonces pueden ser los enlaces covalentes y no covalentes que observamos en la estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿no es cierto? En la secundaria eran puentes de hidrógeno, que son no covalentes, y en la terciaria y cuaternaria están todos los tipos de interacciones covalentes y no covalentes, ¿ya? Entonces ahí tenemos detergentes, la urea y la guanidina a altas concentraciones, las sales a altas concentraciones, los extremos de pH, los reactivos de grupo sulfidrilo, ¿ya? Todos estos son compuestos que pueden afectar algún tipo de enlace químico que presenta la proteína, ¿ya? Pero siempre que hablamos de agentes desnaturalizantes, hablamos de compuestos o químicos principalmente o agentes físicos que van a romper algún tipo de interacción, empezando desde estructura secundaria hacia arriba, ¿ya? Porque los agentes desnaturalizantes, en rigor, cuando hablamos de ellos, hablamos de pérdida de estructura nativa, ¿ya? Si llegamos a romper estructura primaria, ahí ya no hablaríamos
tanto de un agente desnaturalizante o de un proceso desnaturalizante, sino que ahí hablaríamos de un proceso hidrolítico que rompe estructura primaria, ¿ya? Todo lo que sea desnaturalizante hace que la proteína pierda niveles estructurales, pero queda la estructura primaria. Pero si hablamos de un proceso hidrolítico, ahí ya estamos rompiendo estructura primaria y por lo tanto estamos rompiendo enlace peptídico. Vamos a ver el efecto de la temperatura. Y como mencionábamos, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de desnaturalización, decíamos que había pérdida de la solubilidad. Bueno, uno acá lo que va a observar cuando hay un agente desnaturalizante, va a observar pérdida de solubilidad. ¿Ya? Entonces acá podemos ver el efecto de la temperatura. Partimos de 0, ¿ya?, hacia 100 grados Celsius. A bajas temperaturas, la solubilidad es baja, y eso es principalmente porque las proteínas son moléculas que se hidratan, y por lo tanto a bajas temperaturas el agua va a solidificarse y por lo tanto la proteína también, y va a ser menos soluble. Pero si empezamos a aumentar la temperatura, va a empezar a aumentar la solubilidad, ¿no es cierto?, hasta llegar a un máximo de solubilidad. Pero si seguimos aumentando la temperatura, lo que se va a producir es la desnaturalización de la molécula. ¿Y por qué se desnaturaliza? Porque va perdiendo niveles estructurales. ¿Y por qué se pierden los niveles estructurales? Porque se rompen principalmente los puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno están en estructura cuaternaria, terciaria y secundaria. ¿Cuál es el efecto de las sales sobre las proteínas? ¿Ya? Acá tenemos un gráfico de solubilidad en función de la fuerza iónica o concentración de sales. La fuerza iónica tiene relación con la cantidad de iones que hay en solución, más que la concentración, ¿ya? Lo vamos a explicar en la próxima diapositiva. Bueno, pero ¿qué podemos decir de esto? Que a bajas concentraciones de sales, la solubilidad empieza a aumentar, ¿ya? Si nosotros tenemos una proteína con baja concentración de sales y agregamos sales, la solubilidad empieza a aumentar, ¿ya? Y eso es porque, por ejemplo, hay proteínas como los anticuerpos que no son muy solubles en agua, tienen baja solubilidad en agua. Entonces, si uno agrega sales, la proteína, como es una molécula que se hidrata, va a meterse la sal entre medio de la proteína y la misma sal es la que le va a dar carga a la molécula para que empiece a interaccionar con el agua. Entonces ahí va aumentando la solubilidad. ¿Ya? Entonces, en una primera parte, el aumento de sales favorece la solubilidad de las proteínas. Eso se conoce como saltinismo. ¿Ya? Se llega a un máximo, pero si seguimos aumentando sales, se va a producir el salting out, que ahí lo que se observa es una disminución de la solubilidad. Y eso se da porque las sales empiezan a competir con la proteína por moléculas de agua. Y como estamos aumentando las sales, lo que va a ocurrir finalmente es que las sales van a arrastrar todo el agua de la proteína colapsa y precipita. ¿Cómo se define la fuerza iónica de una solución? ¿Ya? Como μ o como I. ¿Ya? I es un medio de la sumatoria de la concentración de un ion por la carga al cuadrado, de la concentración de otro ion que pudiese estar por la carga al cuadrado, y así. O como está definido acá también, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos, por ejemplo, cloruro de sodio y sulfato de amonio, las dos soluciones con una concentración 2 molar, ¿cuál sería la fuerza iónica del cloruro de sodio en este caso y del sulfato de amonio? Veamos acá, el cloruro de sodio sería un medio de la concentración del ion sodio, que es 2 molar, por la carga al cuadrado, que es 1, más la concentración del cloruro, que es 2 molar, por la carga al cuadrado, que es 1. Entonces sería 4 molar dividido en 2, 2 molar. Entonces coincide la concentración 2 molar con la fuerza iónica 2 molar en este caso. ¿Qué ocurre con el sulfato de amonio? El sulfato de amonio se disocia en 2 amonios y un sulfato. Entonces veamos, sería un medio de la concentración del amonio, que es 2 molar por 2, ¿ya? Porque tenemos 2 amonios, por la carga al cuadrado, que es positiva, al cuadrado da 1, más
la concentración del sulfato, que sería 2 molar, por la carga al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Entonces, si sumamos, sería 2 por 2, 4, más 2 por 4, 8, 12 molar, dividido en 2, 6 molar. Por lo tanto, en este caso, la fuerza iónica del sulfato de amonio sería 6 molar. ¿Ya? Si se dan cuenta, la fuerza iónica depende de la cantidad de iones en solución que entrega la sal y también de la carga que encuentre o que tengan. ¿Ya? En general, las sales que tienen iones divalentes van a tener mayor fuerza iónica, o las sales que entreguen más iones en solución va a tener mayor fuerza iónica. Y acá vamos a ver el efecto del pH sobre la solubilidad de una proteína. ¿Ya? Hay un punto que se conoce como punto isoeléctrico, que es el pH en donde la molécula presenta carga neta cero. Y es también en donde la proteína va a presentar mínima solubilidad. ¿Ya? Así como vimos en los aminoácidos, también esto se da para las proteínas. ¿Ya? Entonces el pH en donde la molécula tiene carga neta cero, que es el punto isoeléctrico, la proteína va a presentar la mínima solubilidad o se va a presentar precipitada. A pH inferiores, la molécula va a tener carga positiva y a pH superiores al punto isoeléctrico va a tener carga negativa. Mientras la molécula tenga carga, va a estar soluble. Las proteínas también existe la titulación ácido-base, así como lo vimos en aminoácidos. ¿Ya? Entonces va a haber un punto en donde la molécula va a tener carga neta cero, y a pHs inferiores a ese punto isoeléctrico, la molécula está cargada positiva, que es lo que acabamos de ver, y a pHs superiores a ese punto isoeléctrico, la molécula va a estar cargada negativamente. Y esto se debe a que las proteínas también tienen grupos disociables, que se debe a la cadena lateral de los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, tenemos aminoácidos que le van a dar carga negativa a la proteína, que es el ácido aspartico y el ácido glutámico, ¿no es cierto?, que le dan esa carga negativa a la proteína, y los que le dan la carga positiva a la proteína serían principalmente arginina y lisina. ¿Ya? Entonces, estos aminoácidos aniónicos van a hacer que la proteína se cargue negativamente, ¿ya?, por encima de su pK, y los catiónicos hacen que se cargue positivamente por debajo de su pK. Entonces vamos a tener proteínas denominadas ácidas cuando el punto isoeléctrico de estas proteínas sea inferior a 7. Son ricas en ácido aspartico y ácido glutámico, y al pH celular, a pH 7, 7,2, 7,4, presentan carga negativa. ¿Ya? También vamos a tener proteínas básicas, que es cuando el punto isoeléctrico de estas proteínas es superior a 7. Son proteínas ricas en arginina y lisina, y a pH celular presentan carga neta positiva. En el medio biológico son más abundantes las proteínas ácidas. Por último, vamos a ver las propiedades biológicas de las proteínas y su importancia. Una de las más importantes propiedades que tienen las proteínas, de importancia biológica, es su capacidad amortiguadora, ¿ya?, conocido como efecto tampón. Las proteínas actúan como amortiguadoras de pH debido a su carácter anfótero, ¿ya?, es decir, que se pueden comportar como ácidos o como bases a la vez. ¿Ya? Por lo tanto, pueden donar o aceptar protones del medio en donde se encuentren. Esto es importante porque de esa manera regulan el pH en nuestro sistema biológico. ¿Ya? Otra propiedad de importancia biológica son las propiedades osmóticas. Si tenemos dos compartimentos separados por una membrana semipermeable y en uno de ellos tenemos proteínas, las proteínas tienden a captar agua. ¿Ya? Esto, por ejemplo, son las moléculas de agua, acá están las proteínas, está la membrana. El movimiento de agua se produce desde el compartimento donde no hay proteína hacia donde hay proteínas. ¿Ya? Entonces las proteínas en el fondo lo que hacen es captar agua. ¿Ya? Ese es el efecto osmótico y va a ser proporcional a la cantidad de proteínas que tengamos. Mientras más proteínas tenemos, mayor es el movimiento de agua hacia el compartimento donde estén esas proteínas.
Otra propiedad que tienen las proteínas es que participan en el equilibrio de Gibbs y Donald. ¿En qué consiste este equilibrio? Si tenemos dos compartimentos separados por una membrana semipermeable, por ejemplo, un compartimento interno y otro externo, los iones que son difusibles se van a equilibrar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de iones positivo y negativo en el interior para ser igual a la cantidad de iones positivo y negativo del exterior, siempre tratando de buscar la electroneutralidad en ambos compartimentos. ¿Ya? Entonces, positivo y negativo daría 0, positivo y negativo daría 0, y esta cantidad total debería ser igual a la de afuera. ¿Ya? Entonces se busca la electroneutralidad en el caso de iones difusibles. Pero ¿qué sucede en las células? Que en las células están las proteínas y que estas proteínas no son difusibles. ¿Ya? Por lo tanto, para lograr la electroneutralidad, ¿qué se debe hacer? Variar los otros iones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este compartimento interno, el total de iones positivos debería ser igual a los iones negativos y la proteína, que en general las proteínas en los ambientes biológicos son con carga negativa. Y en el caso del compartimento externo, la cantidad de iones positivos y de negativos debería ser igual. Entonces, si se dan cuenta, acá habría una diferencia de iones difusibles, ¿ya? Porque si bien los positivos totales deberían ser igual a los negativos totales, y si comparamos con el de afuera, los positivos totales son iguales a los negativos totales de afuera, al comparar uno con el otro, este compartimento interno tiene menos iones difusibles negativos. ¿Por qué? Porque ahí están las proteínas que van a otorgar la carga negativa, pero que no son difusibles. Por lo tanto, aquí se genera una asimetría en la distribución de los iones difusibles. ¿Ya? Si se dan cuenta, vamos a tener en el compartimento interno, o en el citoplasma, los iones negativos, por ejemplo, 2 cloruros, y las proteínas, que son las que entregan carga negativa. Y afuera, ¿no es cierto?, se están equilibrando de tal manera que los iones positivos, por ejemplo acá 1, 2, 3, 4, deberían ser igual a los negativos, 1, 2, 3, 4. Pero acá los iones difusibles son distintos, ¿ya? No son iguales entre sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivos y solo 2 iones negativos, ¿ya? Los difusibles. En cambio acá tenemos 4 positivos y 4 negativos, porque acá no hay proteína, pero acá sí hay proteína. Entonces eso hace que la distribución de iones difusibles sea distinta en el medio extracelular y en el medio intracelular o dentro del citoplasma. ¿Ya? Y esto tiene como consecuencia, ¿no es cierto? Bueno, que se genera una diferencia de concentración de iones entre el interior y el exterior de la célula, y esto también genera un potencial de membrana, que ese es la clave, ¿no es cierto?, del impulso nervioso.